Estás en Geovisión, tu conexión directa con el mundo. El internacionalista y comunicólogo Melchor Arellano y sus invitados analizan y ponderan los principales sucesos en el concierto de las naciones y su relación directa con México. Estás en Line Radio TV, by Adrenalina Films. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Geovisión, su conexión directa con el mundo en Line Radio TV. Soy Melchor Arellano y hoy vamos a tratar dos temas sumamente interesantes. El primero de ellos, la mala lectura del presidente sobre la realidad nacional, planteado como interrogante. Un segundo tema sobre los sucesos que han caracterizado a Sudamérica en los últimos meses y bajo la frase América Latina entre el caos y la incertidumbre o entre el infierno. Para charlar sobre estos temas importantes, tenemos en primer lugar a la doctora Denise Mead Gaudry. Ella es doctora en Psicología Clínica por la Universidad de las Américas, docente e investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE, conferenciante nacional e internacional en estas mismas materias. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Gracias a ti, Melchor. Es un honor y es un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia y con Alejandro. Un placer. Para tratar el segundo tema sobre la situación convulsa que se vive en América Latina, de hecho, todo Iberoamérica, si incluimos España, tenemos al licenciado Alejandro López Salazar. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una importantísima experiencia en el área de planeación y vinculación en la administración pública en dependencias como la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. Gracias, Alejandro. Al contrario, muy buenas noches. ¿Qué tal? Doctor, pues un placer estar con ustedes y compartir los micrófonos. Gracias. Y vamos con el primer tema. ¿Qué lee AMLO sobre la realidad nacional? Este ha sido uno de los sexenios, quizá con mayores problemas, con mayores contradicciones. Tenemos un arranque, por ejemplo, en el caso de los delitos de alto impacto, uno de los peores arranques del sexenio, problemas con la educación, con la mala educación, problemas con la salud pública, pero sobre todo en términos de seguridad, donde la actitud del presidente de la República ha sido la descalificación, una actitud inquisitorial hacia los críticos de las acciones de gobierno, cuando se trata sobre todo de la presentación de datos que proceden de los órganos de gobierno, el INEGI, el Coneval y demás. Hemos visto, por ejemplo, la realidad es que estamos en recesión, con cero crecimiento, es más decrecimiento, y la frase ha sido: no importa el desarrollo, no importa el crecimiento, lo que importa es el desarrollo. El bienestar. Cuando es una verdadera distopía, el mismo desarrollo, primero es crecimiento y luego desarrollo. Pero en fin, varios hechos donde la lectura pareciera ser que no tiene nada que ver con la realidad. El culiacanazo, por ejemplo, primero sabía todo. Yo sabía del asunto, luego no tenía información suficiente y finalmente yo no sabía nada. La responsabilidad es del Gabinete de Seguridad, con una actitud inquisitorial. Primero sé, luego medio sé, luego ya no sé. La responsabilidad de lo que tenemos es de los gobiernos anteriores. No asumo la responsabilidad actual y si hay algo bueno, no tiene ningún seguimiento. Y este ha sido la tesitura que hemos vivido a lo largo de casi un año, en donde los críticos de los medios, si no están de acuerdo con él, son perseguidos, criticados, por ejemplo, incluyendo aliados como Proceso en su momento. En ese sentido, hemos visto, además en los últimos días, el caso, por ejemplo, del famoso "yo no soy inmune a los golpes de Estado", por cierto, hablando de Hitler y de Mussolini sí, pero Hitler no llegó a través de un golpe de Estado, simplemente como mencionándolo como cuestión de matiz. Al parecer hay una realidad que no tiene nada que ver con la realidad que vivimos los mexicanos, porque cuando hablamos de que no es problema de crecimiento, no es problema de desempleo, no es problema de un sufrimiento todos los días de la violencia,
Entonces, ¿quién es problema? Sí, la sociedad es la que la vive. Pero bueno, Denise, aprovechando tu gran experiencia y una verdadera especialista que eres en la materia, ¿qué es? ¿Cuáles son los síntomas de la psicopatología y si la línea de conducta del presidente de la República encaja en esto? Ok, mira, efectivamente tú lo has narrado muy bien. Es un presidente y es una persona que nos sorprende por su conducta. ¿Por qué esta conducta tan errática? ¿Por qué estas decisiones tan desatinadas? ¿Por qué no hay empatía por el sufrimiento que estamos viviendo todos, por el futuro de nuestro país? Él trae su agenda, se alinea a esa agenda y todo lo que pase ajeno a esa agenda lo descalifica, no tiene ningún peso, se desvía la atención y por tanto estamos observando una falta de empatía con el sufrimiento, con las necesidades reales de los mexicanos, aunque por otro lado trae una bandera de que yo estoy con el pueblo y yo soy la voz del pueblo. Él se ha autoadjudicado que él representa al pueblo y que por tanto todo lo que diga es la voz del pueblo y puede hacer lo que le da la gana porque él trae el peso y el apoyo del pueblo. Es parte justamente de lo que este guión que se ha generado para llevar a cabo su propósito. A mí me gustaría, para tu público, poderles explicar cuál es la diferencia entre una psicopatología y un ciudadano o una persona, lo que le llamamos normal. Normal significa no ni bueno ni malo, simplemente lo que es la norma, lo que es la mayoría de las personas. Y si ponemos, por ejemplo, una campana de Gauss, ¿cómo se llama? Una onda, una curva. Las personas que se encuentran en la psicopatología, de acuerdo a las clasificaciones diagnósticas de enfermedades mentales, la normalidad es la mayoría, lo que tenemos la mayoría que son rasgos de personalidad. Todos tenemos rasgos, aquí nadie se salva. Todos tenemos rasgos obsesivo-compulsivos o rasgos narcisistas, rasgos de todas estas personalidades que hemos escuchado, ¿no? Que decimos, ay, es que es bipolar, todos tenemos rasgos de todo. Las personas que tienen exacerbados estos rasgos, entran justamente en los piquitos de la curva. Entonces ya estamos hablando que son personas que se salen de la norma, de la normalidad, y son personas que o se hacen mucho daño o le hacen daño a los demás. Por eso en la historia de la psicología y de la psiquiatría han determinado que estas personas que están en las puntitas son los que padecen algún tipo ya de trastorno de personalidad, y eso es la psicopatología. ¿Qué quiere decir? Enfermedades mentales. Hay dos tipos de psicopatologías. Las psicopatologías, los trastornos psicóticos, que son personas que pierden contacto con la realidad. O sea, evidentemente nos damos cuenta que es un enfermo mental porque está viendo elefantes que nosotros no vemos, está hablando con gente que nosotros no vemos o escuchando voces. Eso quiere decir que no están en contacto con la misma realidad que la norma, que la mayoría de las personas. Y por otro lado están los trastornos neuróticos, que justamente son personas que no rompen contacto con la realidad, pero hacen mucho daño o se hacen daño. Aquí es donde entra nuestro presidente. Observamos que tiene características, tiene psicopatología, comorbilidad, o sea, combinación de 3 tipos de trastornos de personalidad. Uno de ellos es el narcisista. Los narcisistas, y ustedes no me dejarán mentir, cuando empiece a hablar de las características, y la han observado en nuestro presidente, y esta forma de conocer su psicopatología no necesitamos sentarlo en un diván. Con su propia estructura de lenguaje es como nosotros determinamos si una persona padece cierto tipo de trastorno o no. Entonces, Diario nos da una muestra, ¿verdad?, en sus mañaneras. Los narcisistas son personas que se consideran superiores a los demás, que ellos están por encima de la ley, que pueden violar la ley y no les va a pasar nada. Y la historia les ha reafirmado, la historia de vida les ha reafirmado que ellos están por encima. Por ejemplo, recuerden cuando estuvo en Reforma, no hubo ninguna sanción. Ha quemado pozos, no hay sanción para él y él está convencido que él está por encima de los demás. Por eso da el manotazo y me canso ganso, porque yo puedo hacer con este país lo que me dé la gana. Un narcisista no tiene empatía con los demás, no tiene empatía con el daño que causa. Entonces él puede pasar por encima de lo que sea y no hay esta empatía que la mayoría sentimos cuando antes de tomar una decisión. Por otro lado, el trastorno paranoide.
todo el mundo está en mi contra, todo el mundo me quiere hacer mal. A los adversarios los ha utilizado para una herramienta para polarizar el país. Y por otro lado, para justificar todo lo que hace. Es que los adversarios están en mi contra, por eso están diciendo esto, los adversarios. ¿Qué va a hacer con estos adversarios? Va a mantener a su base, digamos que dentro de esta paranoia, y va a, como en el caso de las mujeres víctimas de violencia, lo que hace este tipo de personalidades, esos agresores, van a evitar que tengan contacto con las personas que pueden ayudarlos, con las personas que están evidenciando lo que esta víctima está padeciendo. Entonces lo que hace este señor es decirles que mis adversarios, por ejemplo, cuidado con Loret de Mola, cuidado con todas estas personas que están hablando de una realidad, las propias calificadoras, todos los que nos están hablando de esta realidad que tú mencionas, de esta realidad en donde hay datos duros, que estamos en recesión, que estamos yendo para abajo, que la inseguridad cada vez va mayor, y el señor es que son los adversarios, son los neoliberales. Estas personas crean enemigos ficticios, enemigos que les sirven, y aparte en una generalización donde no hay identificado nadie, que les sirven justamente para mantener la paranoia, mantener el miedo y conservar la lealtad. El otro trastorno que padecen es el trastorno límite, es la falta de control de impulsos. Nosotros podemos darnos cuenta cómo reacciona ante una situación frustrante que no le conviene, y lo que hace justamente es agredir. Él se asume víctima, él no es ninguna víctima de sus víctimas, incluso se asume víctima, no se responsabiliza y culpa a los demás. Además, esto está rodeado también con un gran resentimiento social, con un delirio de grandeza y de persecución, parte del trastorno de paranoia, de tal manera, y también antisocial, en donde el señor pasa por encima de cualquiera. Vamos a interrumpir. Con Está todo interesantísima la charla. Vamos a nuestra primera pausa. Claro que sí. Mercantil, y regresamos enseguida. Estamos con la doctora Denise Mead y con el licenciado Alejandro López, hablando de dos temas trascendentales: la pérdida de realidad del presente sobre el país y la situación convulsa de América Latina. Regresamos en un momento. Despacho Rodríguez y Asociados. Somos especialistas en asesoría y administración portuaria, con más de 15 años de experiencia. Programación, presupuestos, contabilidad, verificación de títulos, concesiones y permisos. Somos Despacho Rodríguez y Asociados, tus asesores. Contáctanos 55 54 34 19 90. El Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos de Zumpango te ofrece el doctorado en Ciencias de la Educación y la licenciatura en Psicopedagogía. Informes al 5919-174683. Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos de Zumpango. Sabiduría, honestidad y compromiso. Estás en Line Radio TV. By Adrenalina Films. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Vamos a dar lectura a algunos comentarios de nuestros espectadores. Gracias por estar con nosotros. Mariela Carrasco, saludos. Melchor, qué gusto verte, tan exitoso. Te recuerdo en la VM San Rafael. Pues muchas gracias. Mariela Carrasco, un abrazo. Line Radio. El doctor Jorge Monroy, gracias por escucharnos de Zumpango. Berenice Pedrosa está viendo el video. En fin. Master Thunder con comentarios. Carol Blanca, saludos, excelente programa. Iselita Lopes está viendo el video o el programa. Abraham Llano, saludos, doctor. ¿Tienes amigos a los que podríamos invitar a que sigan escuchándonos? Bien, perdón, te interrumpí, Denise, cuando estabas hablando de la reacción ante situaciones frustrantes. Sí, es el trastorno límite de la personalidad, la falta de control de impulsos. Ya iba yo a terminar, justo hiciste el corte. Estoy planteando esta personalidad. Lo grave que aquí él puede tener todas las psicopatologías que quiera, el problema es que es el presidente. Así es. Entonces, ahí es donde estamos en manos de un agresor, en manos de una persona que no le importa México, que no le importa el daño que está causando, y me atrevo a decirlo porque es evidente. Por ejemplo, ahora que viene Evo a México, ¿cuándo tuvo la misma empatía, cuándo tuvo la misma reacción que ha tenido con este dictador que incluso viene de forma huyendo de su país?
con las víctimas de violencia. A partir del 14 de octubre se suscitaron una serie de eventos violentos. El 14 de octubre él da el informe de seguridad en donde dice ya tocamos fondo. Y a partir de ahí empezaron una serie de sucesos, como 10, entre ellos Aguililla, lo que pasó en Michoacán, con los Levarón, el Culiacanazo, que no ha parado. Veracruz, Tamaulipas, Baja California. Exactamente. No hemos escuchado una palabra de aliento, de empatía realmente del presidente. Y en cambio, con el dictador que viene de Bolivia, entonces sí se suma. ¿Por qué? Porque son parte del mismo bloque, lo que llaman los gringos el bloque del mal. Entonces es cuando nos damos cuenta que él realmente se mueve por sus intereses personales. Y ahí es donde está lo grave, que estamos en manos de un personaje así, y un personaje que nos podemos dar. Y él se compara con grandes hombres. Con Juárez. O sea, se compara con Madero, con Juárez, con diferentes, que dices, o sea, bueno, vaya, no les llegan a los tabillos. Esto es parte de su narcisismo. Ahí te quiero comentar algo que inclusive desarrollaremos con Alejandro. Precisamente Ebrard, independientemente de cómo vayamos a abordar el tema, hizo todo un trabajo para darle asilo político a Evo Morales. Sin embargo, hoy declaró el propio presidente, es que yo di la orden de asilo. Es decir, si la sociedad había aceptado, dicho, bueno, Ebrard está haciendo un buen papel como canciller, o está haciendo su papel simplemente como canciller, tiene cierto protagonismo para lo cual está puesto en esa cartera, pues ya se lo quité porque, ¿sabes qué? Yo le di la orden. Y si las cosas salen mal, la responsabilidad es de Ebrard. Creo que de lo que estás diciendo es muy, muy ilustrativo esa parte. No la siguiente pregunta iba encaminada en otro sentido, pero quise aprovechar para hacer esta anotación porque tú la estás trayendo a la charla, ¿no? Es un gobierno unipersonal, justamente forma parte de este tipo de psicopatologías en donde soy yo el gobierno. Soy yo el que toma las decisiones. Y, bueno, es que solo basta ver. Y reitero, nos da tantos ejemplos de esta psicopatología. ¿Hay algo de lo que ADE ha dicho con lo que no estén de acuerdo ustedes, con todo lo que han visto de López Obrador? Y se supone que yo soy el que hace las preguntas. Por supuesto, ya tienes toda la razón. Liderazgo. Ya estás tomando liderazgo. Por cierto, Denise, bueno, vamos a la siguiente pregunta, a ver si la podemos agotar rápidamente porque seguimos con Alejandro. Y sería, a ver, en el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen los requisitos para ser presidente de la República. Como todos sabemos, 35 años cumplidos, que haya residido en el país un año antes de la elección, en fin, que sea mexicano por nacimiento y todo lo demás. El artículo 83 de la propia Carta Magna establece tajantemente la cancelación a la reelección. Regresando al artículo 82, ¿por qué no se establece, por qué no lo hemos hecho a lo largo de todos los tiempos, una reforma a través de la cual se obligue a todo candidato a ocupar la presidencia de la República, a someterse a un examen físico y psicológico? Pero no nada más él, también a cualquier candidato de elección popular, diputados, legisladores y también ministros de Estado. ¿No crees que habría menos posibilidades de que ciertos personajes lleguen al poder con esta psicopatología de la que tú tan claramente nos hablabas? Sin embargo, yo siempre he dicho lo mismo, y no solo la parte de examen psicológico, sino también la posibilidad de que se le haga mínimo un examen de conocimientos básicos, por Dios. Bueno, también. Tenemos al presidente más ignorante. No es posible que diga que México se fundó hace 10,000 millones de años. Entonces, y lo dice con una frescura y con una ignorancia. Y lo peor del caso es que como él tiene agarradas todas las instituciones, porque él va por destruir las instituciones, nos queda clarísimo, entonces él quiere agarrar todo y no sabe hacer absolutamente nada porque tenemos que recordar que el señor hizo activismo social o campaña durante 12 años, no tiene experiencia de gobierno, 18, claro, pero bueno, fue jefe de gobierno, pero nada más local. De tal manera que yo siempre he dicho lo mismo. Sin embargo, respuesta de todas las personas que les he hecho esta propuesta, me dicen, perdón, pero un representante popular por ley no se le puede hacer ningún tipo de examen porque entonces sería discriminatorio. Y a mí no se me hace discriminatorio que garanticemos, más que un tema de discriminación, es una garantía para que tengamos un gobernador que realmente no dañe
al país y se garantice un mínimo de conocimientos. Pero además, digo, lo acabas de exponer científicamente, o sea, finalmente ni ellos mismos ni nosotros mismos sabemos que tenemos esos problemas, ¿no? Claro. O sea, realmente a mí no me parece lesivo, pero bueno, esa es mi postura. Creo que es algo de lo que debería hacerse, porque lo hemos padecido a lo largo de la historia, de todos los tiempos, y que no vamos a referirla aquí. Pues muchas gracias. Es muy clara tu intervención y obviamente quedan pendientes varias cuestiones que te voy a comprometer aquí públicamente para que tengamos otro programa o los que sean necesarios y sigamos charlando sobre este tema tan importante. Encantada. Vamos ahora con nuestro segundo invitado, Alejandro López Salazar. Alejandro, como tú has sido testigo, has estado leyendo, te has estado informando, Iberoamérica, incluyendo España, vive quizá uno de los momentos más convulsos de las últimas décadas o de todos los tiempos que podamos nosotros tener memoria o poder referir. España con el problema grave que tiene de la independencia de Cataluña, que como todos sabemos los catalanes no cejan de su tentativa de independencia y sabemos también lo que representa económicamente para el país ibérico, el 20% del Producto Interno Bruto y todo lo que sabemos. El PSOE acaba de ganar las elecciones, pero no tiene mayoría. Entonces, bueno, ahí tenemos un foco de conflicto. En Argentina, regreso a los Kirchner a través de Alberto Fernández, llevando como compañera de fórmula a la expresidenta argentina, Cristina Fernández, estuvo recientemente aquí y nuestro presidente le prometió que le va a resolver la crisis argentina, cuando Argentina toda su vida ha estado en crisis, si no la tienen se las inventan, perdón, porque tengo muchos amigos argentinos, pero ya van a resolver ese problema. En Chile, por ejemplo, más de 1 millón de manifestantes provocaron el cambio de gabinete de Sebastián Piñera y que cancelara 2 reuniones importantes, una de ellas la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP25, y la reunión de la PEC, que también se realizaría en Chile, 16 y 17 de noviembre. En Ecuador, la quita de los subsidios a los combustibles provocó un paro nacional de los transportistas que obligaron a que se trasladara a la sede de Quito a Guayaquil, y con una gran convocatoria social a los indígenas específicamente. Pero el caso más ilustrativo, el caso más importante es Bolivia, que se supone había tenido una estabilidad interesante en los últimos años, pero también es cierto que hubo una cuarta reelección, un cuarto mandato presidencial por parte del presidente Evo Morales. O sea, él sabía lo que estaba sucediendo, ¿no? No es algo que desconociera. Esto es lo que surgió en la búsqueda. y cuando estamos hablando precisamente de ahora que él está, por cierto, ya en México asilado, todo el mundo habla de un golpe de Estado, pero no hemos visto, porque yo no he visto ninguna imagen donde los militares tomen el poder, tomen las calles, las policías, haya toque de queda, nada de eso. Lo único real es que hubo 2 millones de manifestantes en Bolivia que propiciaron precisamente la salida de un problema que él se buscó. Pudo haber pasado a la historia a lo mejor como un presidente que hizo bien las cosas, pero al parecer, y eso yo creo que es tarea para Denise, parte de ese formato que se tiene a nivel de unipersonalización del poder. Pero bueno, la pregunta es esta. Bueno, en el caso de Chile, que la derecha, en Argentina perdió la derecha y subió la izquierda y todo esto que sabemos en el escenario. Pero ¿es un problema de derecha, de izquierdas, o es un problema de hartazgo social? Bien, yo creo que es un tema de muchos factores. Yo prefiero comenzar la reflexión con una hipótesis. ¿Realmente estará ya agotado el modelo neoliberal? Yo creo que sí. Y en algún momento, incluso hay un documento que se llama Megatendencias, lo saca el Consejo Nacional de Seguridad del Departamento de Estado de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y habla sobre estos temas, ¿no? Sobre cómo cambia el poder, cómo se van a incorporar nuevos jugadores al escenario. Bien. Y habla precisamente que hay un desaceleramiento económico,
Obviamente no hay la posibilidad de cubrir las necesidades sociales en todos los estados, y paralelamente, bueno, pues, tenemos un efecto también de crecimiento o de un cambio de campana demográfica, donde los viejos no mueren, en América Latina, sobre todo los países pobres viven más, los ricos y se va invirtiendo, ¿no? Entonces tenemos ya se está constriñendo la situación. Hay muchos más pobres, hay muchos más menos ricos con mucho más dinero, y finalmente la derrama económica permitida por el neoliberalismo no funcionó. Nos referimos, hago la pausa acá y nos vamos hacia Sao Paulo. Tal vez parece muy de tajo, pero recordamos que el Foro Sao Paulo en el 90 surge para hacerle frente a esta caída del muro de Berlín, a este cambio de paradigma del modo de producción gana finalmente el capitalismo, y dicen hay que ponerle una barrera al neoliberalismo, ¿no? Y surge este foro. México participa entonces con el Partido Comunista y alguien más por ahí participaba en el Foro Sao Paulo por parte de México, y hay diversos acuerdos, ¿no? Y hay una agenda que van desarrollando cada año. El año pasado se hizo en Caracas, en 2019, y los países se comprometen a algo, ¿no? Entonces tenemos una realidad donde se agotó, ¿no? Lo que teníamos como referencia económica, y también social. También lo que se nos agota es el tiempo para nuestra segunda pausa. Ahorita regresamos con la referencia que estás dando. Vamos a nuestra segunda pausa, estimados espectadores. Gracias por seguir con nosotros. Regresamos. ¿Estás a punto de cerrar un negocio y necesitas asesoría legal? Nosotros te asesoramos. Somos M&L, Estudio Legal, Representación, Asesoría y Consultoría Legal en México y el extranjero, Derecho Civil, Aduanero, Notarial y Municipal, entre otros. Somos M&L, Estudio Legal. Tu especialista de negocios. 5207-1187. Somos Inteligencia Marítima, empresa líder, reconocida nacional e internacionalmente por nuestra asesoría, consultoría, gestoría marítima y portuaria, especialistas en concursos, concesiones, verificaciones, permisos e inspección de embarcaciones. Inteligencia Marítima, tu mejor aliado marítimo y portuario. www.inteligenciamarítima.com. Estás en Line Radio TV, by Adrenalina Films. Estamos de regreso. Gracias. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en interesante charla con la doctora Denise Mead y el licenciado Alejandro López. A ver, Alejandro, nos decías que hay un agotamiento del paradigma o neoliberalismo, liberalismo, neoliberalismo y todo este juego de las fases del capitalismo como tal. Así es. Sí, y comentaba también en la pausa con Denise, contamos oye, que es necesario también explicarlo. Definitivamente un economista lo diría mucho mejor que yo. En términos, desde un politólogo, lo puede entender como, o lo entiendo, como un modelo económico donde el tamaño del Estado, ¿no?, es moderado para que exista libre mercado, y exista un equilibrio entre oferta y demanda, y simplemente funciona como un árbitro, ¿no? Y también funciona como un árbitro en la sociedad con los que menos tienen, con un principio de subsidiariedad, ¿no? No tanto el asistencialismo, que ese es el otro paradigma. Entonces subsidia a quien menos tiene para crear o generar estas oportunidades. Pero, ¿por qué no funciona en México? ¿Por qué no funciona en países de Latinoamérica? ¿Por qué no funciona en otras latitudes? Pues bueno, habría que preguntarse si en China no ha funcionado. Y es que para allá voy, o sea, esto es, y perdón por el comentario, el símil, pero es como cuando haces un pastel, o sea, el polvo para hornear no te funciona igual a nivel del mar que en la playa. O sea, los ingredientes ocurren de manera distinta. Los estados y las naciones tienen componentes bien distintos, que tienen paradigmas de formación y crecimiento como propio estado, como propia nación, muy diferentes, tienen un concepto distinto de qué es una comunidad, ¿no? Finlandia, Inglaterra, tienen muy distinto su concepción de su evolución como pueblo a México o como Latinoamérica. Aquí todavía creo que tenemos el problema de la identidad cultural, la identidad nacional, definitivamente, y Bolivia también lo tiene. Y
Y es duro decirlo, pero sí también hay muchos resentimientos, ¿no? Entonces, difícilmente pueden generarse nuevos paradigmas o pudo haber habido un éxito en el neoliberalismo cuando el paradigma es aprovecha ahorita que hay porque después ya no va a haber, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió en México? El abuso de los que estaban en el poder o los que tenían el acceso a las tomas de decisiones, se tomaron la posición a favor, ¿no? A sus grupos y personas y finalmente la derrama económica nunca llegó, ¿no? Pero por ejemplo en el caso específico de Bolivia que hablaba, la pregunta insistíamos era de hartazgo de la sociedad o un problema de derecha izquierda. Tú nos dices hay un agotamiento del liberalismo, neoliberalismo. En el caso de Bolivia, en los primeros años, justo reconocer que inclusive en las estadísticas internacionales lo favorecían. El problema, al parecer, sucedió a partir de la primera reelección, la segunda reelección, y peor todavía la cuarta reelección de alguien que pudo haberse hecho un lado a tiempo, ¿no crees? Así es. No he seguido puntualmente a Bolivia, a Ivo, pero lo que entiendo es que comenzó a aplicar un modelo de economía solidaria, ¿no? Que es bastante bueno, que podría ser una segunda etapa o una opción de desarrollo para países en vías de, y definitivamente no está mal. ¿Qué es lo que es criticable u observable? Que cambies las reglas del juego cuando ya no te favorecen, ¿no? Eso creo que fue el error de Evo. E hizo primero un referendo, ¿no?, para reelegirse. Así es. Y que no lo pasó. Así es, entonces definitivamente hay un rompimiento, hay un acto disruptivo a la Constitución que finalmente se tiene que ver materializado, claro, pues en la gente en las calles, ¿no? Cuando rompes un elemento de un Estado como sus leyes, tiene que haber una reacción, ¿no? Definitivamente no hay un golpe de Estado, no hay una junta militar, no hubo desaparición de órganos de gobierno, no lo hubo. Sí dimitieron, se fueron el vicepresidente, el líder del Senado y de diputados, perdona, pero los órganos de gobierno se mantuvieron. Entonces no hay un golpe de Estado porque no se impuso una persona ni alguien más frente a ellos. ¿Supieron lo que pasó hace unos minutos? A ver, adelante. Una de las senadoras se autoproclamó presidente. Una senadora decidió que ella, y entonces Evo desde México manda un mensaje diciendo que ese es el golpe de Estado, o sea, él está buscando un pretexto. ¿Es Janine Ortega? No me acuerdo el nombre. Ella es la que es líder del Senado, pero no tiene la mayoría calificada para acceder o sea, necesitaría a más al grupo. No necesitaban, algo decían de la Constitución que no se necesitaba mayoría, no se necesitan mayoría y es calificada. de la oposición. Sí, entonces es Janine Ortega y sí requiere forzosamente la otra parte del Senado, que es el grupo político de Evo, ¿no? Y definitivamente no y es normal, es correcto que ahorita Bolivia entre en un proceso de caos, ¿no? De hecho, América Latina, en Chile no ha sido estabilizada la situación, por eso la pregunta ¿es un problema de derechas, de izquierdas, o es un problema de desencanto social, de la no cobertura de las necesidades básicas? Pero no estamos hablando nada más económicas, sino sociales, políticas, culturales, educativas. El tema de ideologías nunca se ha curado, no hemos encontrado un punto de equilibrio de convivencia, y vuelvo a lo mismo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre derecha e izquierda? Okay, igual, lo mismo, ¿cómo actúa el Estado frente al individuo? Claro. ¿No? La derecha, bueno, tiene situaciones más conservadoras, ya lo decía en algún momento un constituyente, ¿no? En México, cuando estaban decidiendo si México va a ser de derecha o de izquierda. Pero bueno, o sea... Es una discusión demasiado banal a veces, sí, ¿no? porque realmente es un país conservador, pero de izquierda en sus leyes. Entonces, vivimos en una esquizofrenia medio rara, ¿no? México es de los documentos legales o de legislación más avanzados, los tuvo durante mucho tiempo, de más avanzados socialmente. Pero en la práctica siempre existió un rezago social bien importante, ¿no? Lo que nos quieres decir es que es un país que habla de ley, pero nunca aplica la ley. Y además es el país que más ha reformado la Constitución, alrededor de 700 reformas, y como decía Cornelio Tácito, también es cierto que un país entre más legislaciones emite es más corrupto. Así es. Muy interesante. Entonces, ¿qué escenarios podríamos adelantar? ¿Cuáles pueden ser los escenarios para la región y para México a corto y mediano plazo, a la luz de todo lo que estamos viviendo? Chile, Argentina, pero especialmente Bolivia. No han mencionado Venezuela, por ejemplo. No.
Yo creo que hay que esperar la posición que va a tomar la OEA, ¿no? Finalmente el Foro de Sao Paulo dice de la OEA que es la junta de ratones que se ponen a cuidar al león, ¿no? Sí va a ser importante la voz de la OEA porque finalmente qué bueno que México continúa con la tradición de asilo político, qué bien, para que le brinde certidumbre jurídica a Evo, que su vida está a salvo y su integridad, y si la legislación requiere o le exige dar cuenta, pues sabemos encontrarlo, y esperemos que México tenga la madurez de decir aquí está Evo, ¿no? Y ahí está la extradición o los procesos legales que sean necesarios. Entonces la OEA no es una autoridad vinculante, pero sí tiene una voz, un liderazgo dentro de... Ahorita que lo señala, recuerdo pero América Latina ha dicho que hay una distancia muy grande entre los intereses de la OEA y los propios intereses regionales. Y asumen que la OEA finalmente es un organismo que obedece a los intereses de Estados Unidos. Es precisamente a lo que se refieren cuando dicen que es la junta de ratones que se reúne para cuidar al ratón, ¿no? Digo, para cuidar al león. Sí, pero finalmente es el poder fáctico, o sea, y no podemos imaginar que no existe, ¿no? Pero además, recuerda que existen varios organismos en América Latina por todas partes, al estilo Tratados Mercantiles de México, y que finalmente no terminas por concluir con uno. Denise, regresamos rápidamente. Entonces, el problema que tenemos con nuestro primer mandatario es de psicopatología. Psicopatología es una comorbilidad o combinación de varias psicopatologías, y les decía yo, lo grave es que es el presidente de México. Si no fuera el presidente, pues que vaya a un psiquiátrico, pero en este caso, tristemente, tenemos que estar lidiando, y lo que no sabemos es cómo. Cada día nos sorprende más con esta estructura del lenguaje, con estas verbalizaciones, y todo lo que observamos en él está relacionado con este cuadro. Perfecto. Y en términos de el segundo cuestionamiento sobre la necesidad del famoso examen psicológico, físico para los candidatos a la presidencia. Y de hecho físico también, porque sabemos por diferentes fuentes que este señor también está muy enfermo, aunque él, los expedientes y todo está oculto, obviamente. Nosotros también tenemos que tener la certeza de una persona que física y mentalmente está sano, porque el país requiere de un líder fuerte. Perfecto, gracias. Alejandro, entonces yo le pondré atención a lo que se cuenta en el documento que comentaba al inicio, cómo se transmuta, cómo cambia este poder, cómo va a cambiar el poder en los próximos años. El poder está cambiando de manera que los estados, los grupos, las asociaciones que tengan una capacidad de aprovechar sus recursos y respondan de manera más rápida y lleven una movilización, son los que van a tener mayor capacidad de dictar agenda, ¿no? Lo vemos a través de las redes sociales, ¿no? ¿Qué sería México, Brasil? Yo creo que es todo el mundo, ¿no? O sea, los hashtags. No, pero en América Latina. En América Latina definitivamente lo es. La realidad hay varias realidades. La realidad virtual finalmente parece que apaga a la realidad de todos los días, la de pie, porque finalmente es la que hace más ruido y finalmente te va limitando, como dirán los psicólogos, te va alineando, ¿no? a un pensamiento, a descalificarte porque opinaste de esa cosa. Entonces tu opinión, ya atacada desde redes, movilizaron ahí con una estrategia, ya te va limitando y te va autoexcluyendo de una participación política. Mira, va mermando tu capacidad. Esto que acabas de decir, no olvide, hay referencia demagógica, lamentablemente, sobre la riqueza del país y lo valioso y la posición estratégica que tiene en el mundo. Pero México no es cualquier país. Es uno de los países más importantes del mundo, es uno de los 5 países más biodiversos del mundo y tiene la posición estratégica más impresionante del planeta, solo competido por el Estrecho de la Malaca en el sudeste asiático. Entonces no estamos hablando de cualquier país y no podemos dejar este país grandioso en manos de cualquiera. Entonces, perdón, dime, Denise, porque nos queda... Es que yo también soy política, entonces cuando lo escucho hablar, por ejemplo, ahorita que decías del neoliberalismo que no funcionó, en unos países sí, en otros no. ¿Qué quiere decir? Que en México no se aplicó el neoliberalismo tal cual. Siguió mucho el control del gobierno. Y por otro lado, ¿qué es lo contrario? El proteccionismo y el comunismo. Eso sí ha garantizado que ningún país funciona.
O sea, perdón, pero el neoliberalismo en Europa sí ha funcionado y el comunismo jamás ha funcionado en ningún lugar. Nada más. A raíz de lo que dice, muy interesante, precisamente se habló en la famosa tercera opción, el caso de China, el caso de Alemania, el caso de varios tigrillos del sudeste asiático, la propia Rusia, ¿no? Que en una posición intermedia, y finalmente lo que Rafael Correa en un determinado momento llegó a calificar como el uso social del mercado. Pareciera ser que es una de las opciones que se han vislumbrado en el escenario. Pero bueno, lo que sí es interesante es haber charlado con ustedes, Denise. Ha sido un verdadero placer tenerte por acá y que no sea la última. Feliz. Es un espacio para que lo ocupes cuando gustes, con mucho gusto. Alejandro, qué bueno que nos acompañaste también. Al contrario, muy honrado. Y vamos a darle secuencia a este tipo de trabajos y espero que cuente con ustedes. Denise. Es un placer para mí y muchas gracias por la invitación. Alejandro. Agradecer la posibilidad, la oportunidad y los momentos para compartir contigo y con tu auditorio estas palabras, estos pensamientos. Para todos ustedes, muchas gracias por sus comentarios, por sus recados, por todas sus opiniones que nos han dado. Estamos abiertos a ellas. Gracias por sintonizarnos y nos vemos el próximo martes aquí en Geovisión, su conexión directa con el mundo. Soy Melchor Arellano y les deseo una excelente noche. Despacho Rodríguez y Asociados. Somos especialistas en asesoría y administración portuaria, con más de 15 años de experiencia. Programación, presupuestos, contabilidad, verificación de títulos, concesiones y permisos. Somos Despacho Rodríguez y Asociados, tus asesores. Contáctanos 55 54 34 19 90. El Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos de Zumpango te ofrece el doctorado en Ciencias de la Educación y la licenciatura en Psicopedagogía. Informes al 5919-174683. Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos de Zumpango. Sabiduría, honestidad y compromiso. Somos Inteligencia Marítima, empresa líder, reconocida nacional e internacionalmente por nuestra asesoría, consultoría, gestoría marítima y portuaria, especialistas en concursos, concesiones, verificaciones, permisos e inspección de embarcaciones. Inteligencia Marítima, tu mejor aliado marítimo y portuario. www.inteligenciamaritima.com. ¿Estás a punto de cerrar un negocio y necesitas asesoría legal? Nosotros te asesoramos. Somos M&L, Estudio Legal, Representación, Asesoría y Consultoría Legal en México y el extranjero, Derecho Civil, Aduanero, Notarial y Municipal, entre otros. Somos M&L, Estudio Legal, Tu especialista de negocios. 5207-1187. Esto fue Geovisión, su conexión directa con el mundo. El internacionalista y comunicólogo Melchor Arellano y sus invitados analizan y ponderan los principales sucesos en el concierto de las naciones y su relación directa con México. El espacio que pondera el análisis amplio y profundo de los sucesos en el globo. Esto fue Geovisión, tu conexión directa con el mundo. No te lo pierdas el próximo martes a partir de las 7 de la noche en Line Radio TV by Adrenalina Films.